innegable que los procesos de privatización se han acelerado muchísimo con las transferencias sanitarias, al tiempo que conseguían el otro efecto, y es dispersar la respuesta de la gente. Es decir, aumentar la ignorancia de lo que pasa en cada lado, porque claro, aquí, en la prensa de aquí, pues salen cosas, en la de Madrid salen cosas, en la de Cataluña salen cosas, pero yo no sé qué pasa en Cataluña, yo no sé qué pasa en Asturias, vosotros no sabéis qué pasa en Madrid. Y eso es vital. O sea, el que no tengamos información de lo que está pasando en cada sitio es una herramienta para debilitar la respuesta, ¿no? Cuando estamos convencidos, y es evidente, que hay un programa general del capital en la privatización, porque lo de menos es que aquí se llame Gispas, allí se llame la charcha de no sé qué, o en Madrid se llame de otra manera. Es decir, el programa es un programa general que tiene unos objetivos comunes y que además, bueno, Ana me pedía que os contara un poco. En Madrid han tirado por la calle del medio, porque allí de 11 áreas sanitarias, una sola. Todos los 6 millones de habitantes de Madrid, un solo área sanitaria. Libre elección de especialista y de hospital. Tú puedes elegir eso, el otorrino en La Paz, el ginecólogo en Alcalá de Henares, el oculista. Es mentira. Antes, cualquiera, si hay aquí personas que trabajan en atención primaria, pues cuando se indicaba a una persona que tenía que ir a un especialista, por ejemplo, pues se preguntaba, a ver, ¿cuánta lista de espera tiene? Pues 2 meses. Bueno, pues vale. ¿Que la lista de espera era más grande? Bueno, pues te pongo urgente o te pongo preferente. Es decir, había algún tipo de control desde la atención primaria y de información. ¿Qué han hecho? Un call center, una empresa privada que no sabemos si está aquí, en Tánger o no sé dónde, donde la gente llama. Es decir, el centro de salud ha dejado de tener información de qué pasa con la petición de pruebas, con la hospitalización, y le llaman. A ver, doña Pepita, tiene que hacer usted una prótesis de cadera. ¿Qué prefiere usted? ¿Ir al hospital suyo, que tiene una lista de espera de 3 años, o irse al hospital de Santa Bárbara Bendita, que le operan a la semana que viene? Es decir, es el mecanismo idóneo para la selección de pacientes, diciéndote a ti, pobre de ti, que eliges. Quien elige, o sea, se ha puesto un mecanismo por el cual la sanidad privada elige, como habéis estado diciendo, que la sanidad privada elige los procesos rentables y deja para la sanidad pública el resto. Es decir, que es el mecanismo ideal para la privatización, en un proceso en el que no hay el mecanismo que dicen es que el dinero sigue al paciente. Es decir, la competencia entre hospitales que decía Edu también se da. Eso todavía no se ha puesto en marcha. Pues hará unos folletos de papel cuché y unos azafatos y azafatas muy guapos, y que irán por ahí explicando a la gente virtualmente en los webs, yo qué sé, cuando una de las cosas es quién tiene acceso realmente a los medios. Es decir, la gente con menos recursos, con menos nivel cultural, pues no tendrá ningún acceso, y se trata de establecer una competencia entre hospitales. ¿Por qué? Por los procesos que más dinero me dejan. Los procesos que más dinero me dejan. ¿Quién hará eso en mejores condiciones? Pues esos hospitales especializados en ese tipo de procesos, y los que tengan el enfermo mayor, que tenga insuficiencia cardíaca, más insuficiencia respiratoria, más diabetes, más no sé qué, esos irán a una sanidad pública que cada vez tendrá menos dinero, porque cada vez estará atendiendo procesos más complejos y más costosos. Por ejemplo, en Madrid, en los hospitales de gestión privada, hay sistemáticamente una UBI móvil, porque a la persona mayor que dice, mire usted que me ha dado un ictus, 70
que los nuevos hospitales, los 8 ya que están en funcionamiento, pero los 4 nuevos, es que es muy fuerte la cosa, los 8 nuevos, los primeros, son de gestión privada, pero el personal sanitario ha salido, entre 4.000 y 5.000 trabajadores de la sanidad han salido de la Paz, del Ramón y Cajal, de los grandes hospitales de mayor complejidad y de mayor nivel de dotación, han salido para hospitalillos que tienen de hospitalillos el nombre, porque son aparentemente elegantes por fuera, pero luego la dotación de recursos y de personal, ahora os voy a dar algún ejemplo de la prensa, que no son cosas. Entonces, claro, han salido entre 4.000 y 5.000 trabajadores de la sanidad pública, donde se han cerrado camas. O sea, se han construido 8 nuevos hospitales y tenemos menos camas en Madrid, menos camas públicas, entre comillas, que las que teníamos antes. Porque se han ido cerrando, además, camas, insisto, que no es lo mismo la cama de un hospitalillo de Aranjuez, donde si hay un parto complicado ya hay que mandarlo para afuera, que una cama de hospitales de un nivel de especialización, de complejidad, etcétera, ¿no? Por daros ideas, dos cosas, porque habría muchas, pero en el hospital de Parla hay una limpiadora, con la importancia que tiene la limpieza de hospitales, que es lo primero que se ha privatizado, y la limpieza de hospitales es absolutamente vital para las infecciones hospitalarias. De hecho, la privatización de las limpiezas que ahorran en personal, que tienen turnos demenciales y que sobre todo suponen un servicio aparte del conjunto del hospital, han disparado las infecciones hospitalarias en todo el mundo, la privatización de los servicios de limpieza. Y eso quiere decir incremento de la mortalidad, incremento del gasto, porque se prolonga la estancia, etcétera, ¿no? Y hay una limpiadora para quirófanos, para laboratorios, para UBI, para urgencias y para salas. Una por la noche. Los hospitales, compañeras y compañeros de gestión privada, supongo que Cataluña es igual, en la licitación, en el pliego de condiciones, te dice, tendrá un servicio de ginecología, otro de cardiología, otro de digestivo. No dice nada de las plantillas. Nada. Es decir, que la empresa de turno se monta el servicio como crea. ¿Y cómo cree? Pues con la menos cantidad de gente posible. Eso hizo que en el hospital de Arganda, gestionado por Fomento de Construcciones y Contratas, donde por cierto está de consejero el Nicolás Redondo Terreros, para ver cómo la Comunidad de Madrid, PP, PSOE, en fin. Bueno, pues ayer en el servicio de ginecología había mujeres, eran todas mujeres, médicas, a partir de las 3 de la tarde, cuando llegaba al mismo tiempo 2 partos complicados, no había más que nada. Bueno, se dio el caso de que afortunadamente el anestesista que se tenía que haber ido no se había ido. Y eso hizo que no se murieran mujeres y niños. A raíz de ahí, de la situación reiterada, las mujeres, las 5 médicas, deciden que no, vamos, que se van, que dejan aquello. Les dice la Consejería de Sanidad que si se van no serán contratadas por ningún hospital, ni público ni privado, en el conjunto de la comunidad. A ver, volviendo, y por eso yo me callo para que siga más cosas, porque hay tantas. A ver, es importantísimo para ellos que estemos dispersos y encima desinformados, claro, para que os llegue a Asturias y que no sepáis de lo que va la cosa, ¿no? Teniendo en cuenta que esto va a la velocidad que va a ir. Yo creo que eso es muy importante que nos lo metamos en la cabeza. Es necesario que os organicéis. Yo os pediría que de esta tarde tan en la que, bueno, se ha dado la coincidencia de que mucha gente ha decidido que podría ser interesante venir aquí, que nos vayáis a casa tal cual. Es decir, que, si Ana me permite, que la gente se apunte. Yo habría estaba hecho una cosa para que, si queríais que os mandáramos información de CAS Madrid, que es una buena página web, muy actualizada y tal, pero que aquí os organicéis. Es decir, es vital que en Gijón, en el conjunto del Principado,
teniendo en cuenta que es vital, como decía Ana, la conjunción para nosotros ha sido fundamental. Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad sabemos qué es lo que pasa dentro. Y hay que decirlo, compañeras. Yo creo que hay que decirlo con toda la claridad. Es decir, porque eso sí que es deontología profesional y no el corporativismo de ocultar lo que pasa. Es decir, hay que explicar lo que pasa y en las condiciones en las que se presta la atención, porque si no la gente no tiene recursos para saber de qué se tiene que defender y cómo se tiene que organizar. Aparte de eso, yo creo que ahora se está dando un proceso en el cual cada comunidad autónoma, claro, los recortes los están haciendo, pero para la privatización, para alimentar en el proceso de privatización, necesitan leyes de ámbito estatal. Y claro, eso quiere decir que a las leyes de ámbito estatal tendremos que encontrar fórmulas autónomas pero coordinadas para enfrentarlas. Por ejemplo, se nos ha pasado, contaros, en el mes de julio el PSOE quiere sacar adelante la enésima reforma laboral de los contratos de 400 euros, de los, en fin, todas esas bestialidades que aprobaron. Y como en ese momento la derecha pues no lo quería dejar en evidencia, pues no sacaba adelante algo tan maravilloso como esa reforma laboral. Y para conseguir que Convergencia y Unión se abstuviera, pues Convergencia y Unión, que no da nada gratis, como nadie, dice, vale, me abstengo para que salga adelante la reforma laboral, pero tú cambias la ley de seguridad social y transfieres la propiedad de los hospitales y centros sanitarios a las comunidades autónomas. Es decir, eso es un terremoto para la sanidad. El pretexto es que, claro, la justificación tenía que tener para algo que supone transferir la propiedad y poder venderlo, es decir, hacer caja. Imaginaros con la necesidad que dicen que tienen de hacer dinero, lo que van a tardar en venderlo, como ya está el Instituto Catalán de la Salud, repartido en 8 hospitales y cada uno una empresa. Bueno, pues lo que se ha planteado es que en el año 93-94, como no se les cae la cara de vergüenza, cuando ve la exposición de motivos de la enmienda, en el año 93-94 parece ser que la seguridad social era deficitaria y el Estado le mandó una cantidad que me parece que eran del orden de 12.000 millones de pesetas. Y ahora dicen que esa deuda hay que pagarla. Entonces, es para justificar eso, es por lo cual la seguridad social transfiere al Estado la propiedad, que es propiedad y patrimonio de la seguridad social, es de todos los trabajadores y trabajadoras, lo transfiere al Estado, que a su vez, claro, como ya están hechas las transferencias hechas, lo transfiere a las comunidades autónomas para que se vendan.